Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Pero ¿se ha preguntado usted cuál es la forma en que Dios quiere ser adorado? ¿Cómo debemos como iglesia adorar a Dios? Pero la pregunta es, ¿Dios se agrada en todo lo que el hombre le ofrece? ¿Acaso el hombre ha definido cuál es la forma correcta de adorar a Dios? ¿O es Dios quien ha establecido y regulado e instruido la forma correcta en la cual Él quiere ser adorado por sus criaturas? La Biblia nos enseña, amados hermanos, que como criaturas hechas a imagen de Dios, fuimos hechos por Dios para adorarlo a Él como nuestro Creador. Adorar, amados hermanos, es uno de los propósitos principales por el cual usted vive y respira, por el cual usted tiene vida. Usted fue hecho para adorar y exaltar a aquel que lo creó. La adoración en la iglesia es la función más importante como pueblo de Dios. Es lo mejor que usted puede ofrecer a Dios. Dios le ofrece su palabra, pero usted lo que puede ofrecer a Dios es adoración. Así que no se concibe un cristiano que vive una vida sin adorar, sin exaltar, sin glorificar, sin magnificar a su Dios. Al reunirnos en asamblea solemne y santa como lo hacemos hoy, somos llenos del Espíritu Santo y adoramos y alabamos a Dios desde nuestros corazones, y solo así podemos cumplir el propósito más sublime de toda creación: glorificar a su Creador. Cuando usted viene al templo, cuando nos reunimos en culto, lo hacemos para adorar a Dios. Adoramos a Dios cuando nos convocamos en su nombre. Adoramos a Dios cuando usted entona un cántico espiritual que exalta su naturaleza, que exalta sus atributos. Adoramos a Dios cuando recibimos atentamente su palabra, cuando su mente y cuerpo están aquí y ahora, mientras que la palabra de Dios es expuesta. Adoramos a Dios cuando usted permite que esta palabra moldee su vida. Cuando usted se resiste, usted no adora a Dios, pero cuando usted recibe esta palabra, cuando usted acepta esta palabra y cuando usted vive esta palabra, usted se convierte en un adorador de Dios. Cada vez que usted ofrenda para la obra de Dios, usted adora a Dios, porque cuando usted trabaja y con esfuerzo gana ese dinero y trae aquí una ofrenda al altar del Señor, lo hace entregándolo de corazón, no porque yo lo manipule, ni porque usted quiere que otros lo vean y ser reconocido. Usted ofrenda sencillamente porque usted tiene gratitud. Cuando usted adora a Dios, cuando usted exalta a Dios, lo hace por quien Él es, su Creador y su sustentador. Es en este sentido, iglesia, que cuando reflexionamos sobre cómo debemos adorar a Dios, la Biblia se convierte en la única fuente confiable para respondernos. Si bien podemos dar con palabras una definición básica de adoración, debo decirle que es imposible que alguien pueda definir con palabras humanas lo que significa adorar. Así es espiritualmente, iglesia. Quien no ha nacido de nuevo, quien no tiene un espíritu vivo, no puede adorar a Dios, porque carece de espíritu. Aún si usted ve a alguien aún perdido,
A un impío que puede llegar a la iglesia, usted ve gente que no ha nacido de nuevo y los ve cantar y los ve gritar y los ve hasta llorar, pero están lejos de estar conectados con Dios. Los animales no pueden adorar a Dios porque carecen de espíritu. Los muertos en delitos y pecados, los hombres pecadores, las mujeres pecadoras, no pueden adorar porque sus espíritus están muertos. Solo los que tienen vida, escuche bien, solo los que tienen vida espiritual pueden adorar a Dios, porque a Dios se adora en espíritu. Y solo los que han recibido y aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador, Dios les ha dado fe para creer, y entonces ha producido Dios el milagro de un nuevo nacimiento. Un reservorio ha nacido en lo oculto, un espíritu ha venido a la vida, y ese espíritu sí puede adorar, ese espíritu sí puede, porque es consciente de la existencia de Dios. Ese espíritu sí sabe y reconoce que existe un Dios santo, poderoso y maravilloso, que está por encima de todas las cosas, porque Él las creó, y en consecuencia ese espíritu adora, y ese espíritu adora y se hace evidente a través de los labios, a través de las palmas, a través de las palabras. Dios busca este tipo de personas. Dios quiere que los adoradores lo adoren en espíritu. Por eso no se concibe que alguien que haya nacido de nuevo no adore a Dios. Si está vivo debe adorar, es natural. Si usted está vivo físicamente, debe respirar, eso es natural. Debe tomar agua, debe reírse, debe moverse, está vivo. Si usted está vivo en su espíritu, entonces usted debe adorar, porque eso es natural en alguien que ha nacido de nuevo. Este tipo de adoradores son pocos, y no son todos los que vienen al Señor y le dicen: Señor, Señor, en tu nombre. Los verdaderos adoradores pueden ser evidenciados en medio de los miles de millones de muertos espirituales que los rodean, porque un verdadero adorador, como dijo el Señor, tiene frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Así que cuando usted quiera saber si alguien es un verdadero adorador, cuando usted quiera saber cómo debe adorar a Dios, simplemente mire la vida de un verdadero adorador, alguien que ha nacido de nuevo. Y usted debe adorar si ha nacido de nuevo, pero debe hacerlo en la forma que Dios lo instituyó. Amados hermanos, el verdadero adorador adora a Dios primero con amor. No es una imposición. Nadie tiene que pararse en un altar y decirle: hermano, cante, hermano, adore, hermano, exalte, hermano, deje salir una palabra de alabanza. Pero ¿por qué si yo no tengo que decirles a usted: hermano, respire que se va a ahogar? Respira. Nadie le dice, lo hace en automático. Entonces, ¿por qué alguien tiene que decirle y motivarlo a adore a Dios? Eso es natural. Y debe hacerlo con amor. Solo los verdaderos adoradores pueden amar a Dios porque lo conocen, porque le han visto en espíritu, porque saben de la existencia de su ser. Y al ver la majestad de Dios, la hermosura de Dios, aman a Dios y lo adoran.
El amor, amado hermano, es el fruto espiritual del alma regenerada. Quien ha nacido a la vida espiritual emanará amor de Dios dentro de su corazón, y ese amor saldrá de lo profundo. Y solo así usted podrá cumplir el principal mandamiento de la Escritura. Para los adoradores, Marcos 12:30 no es una dificultad. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Lo ama de esta forma, con su corazón, y no estoy hablando del músculo que hace toc toc. Hablo de su alma, de su espíritu. Lo ama con su mente, en su mente está Dios. ¿Siente usted amor por su pareja, su esposo, su esposa? ¿Sí lo ama? ¿Sí la ama? ¿Cierto que cuando uno ama a alguien lo recuerda frecuentemente? Así es usted para con Dios. Lo tiene presente, se acuerda de Él, o lo busca como un bombero. Hay un incendio, venga y me ayuda. Pero si es un verdadero adorador, ama a Dios con su mente, con sus fuerzas, con intensidad. Si usted es un verdadero adorador, debe adorarlo en verdad, es lo que dice la Escritura. Pero para adorarlo en verdad usted debe conocer la Escritura. Debe leer todos los días para poderlo adorar con la verdad. Esta es la verdad. Los verdaderos adoradores, amados hermanos, se caracterizan. Cuando usted pregunta cómo debo cantar, cómo debo adorar, pues la Escritura dice que con inteligencia. Dios busca, Dios quiere que nuestra adoración sea inteligente y no insensata. Dios quiere que usted cante con inteligencia. Es lo que dice el Salmo 47:7. Acompáñeme allí. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. La sabiduría y la inteligencia proceden de Dios, es un don de Dios. Pídale a Dios que le dé inteligencia para adorarlo. Esto es, que le dé las palabras correctas. Hay gente que canta cualquier cosa. Ay, es que es bonita la canción, suena lo más de bonito, pero ¿qué contenido tiene? Póngale inteligencia a eso. Póngale la inteligencia de la palabra. ¿Cómo adorar a Dios? Debemos hacerlo con temor y reverencia. Nunca debemos olvidarnos quién es Él y quién es nosotros. Él es el creador, nosotros las criaturas. Él es todopoderoso, nosotros nada poderosos. Él es eterno, nosotros mortales. Él es bueno, nosotros no. Él es santo, nosotros todavía andamos luchando con pensamientos inicuos, con sentimientos de rencor, de amargura, de molestia. Con temor, con reverencia. Hebreos 12:28 nos recuerda esto. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Reverencia. Esto es el acto de darle honor, de dar dignidad a alguien que lo merece. Cuando usted ve en esos supermercados
ponen un cuadro del empleado del mes y hay una foto de una persona allí. Lo están tratando con reverencia humana, lo están honrando. Pero no hablo de ese tipo de reverencia, hablo de la reverencia del saber que Dios es el ser más hermoso, poderoso y santo que existe. ¿Es usted reverente con Dios? Cuando piensa en Él, cuando va a orar con Él, cuando se postra, ¿es usted consciente de la grandeza de Dios? De la gloria de Dios. Mire usted cómo aún en esta época que todavía hay reyes humanos, ¿ve usted con cuánta reverencia lo tratan? Se inclinan. Ningún hombre puede caminar delante de él, todos detrás del rey o la reina. Cuando va a entrar el rey, abren las puertas y entra el rey, y todo el mundo de una vez se pone de pie en reverencia. Entró el rey, y cuando él va caminando, cuando él va a hablar, nadie habla, todo el mundo en silencio. Si eso hacen con un simple mortal, ¿qué tipo de reverencia tiene usted? ¿Cuál es su reverencia en la casa de Dios? No es su casa. Esta no es su casa. Esta sí es una casa física, pero aquí le rendimos culto al Dios vivo y se convierte en su santuario. Por eso usted no puede llegar aquí a comer papitas mientras estamos en culto y estar comiendo chicle, mucho menos a pegarlo debajo de una silla que es santa, de él, no es suya. No puede venir aquí a estar conversando acerca de, ay, ¿y cómo le ha ido? Cuénteme. Y media hora, sí, usted puede saludar a su hermano. ¿Qué más, hermano? Dios le bendiga, de un abrazo. ¿Cómo le ha ido? No, me ha ido bien, hermano, gloria a Dios por eso. Y ya. Pero ya ponerse usted a establecer una conversación de 15, 10 minutos, inclusive mientras está predicando, ve usted a personas hablando y hablando. Espere, ¿qué tipo de reverencia es esa? El mismo Dios que mandó un diluvio y solo 8 personas de los miles o tal vez millones que vivían sobrevivieron, es el mismo Dios suyo. El mismo Dios que dividió el mar en rojo es el mismo Dios suyo. Ese mismo Dios que dejó que salieran lenguas de fuego y consumieran a Nadab y a Abiú es el mismo Dios suyo. No es un Dios diferente, no se equivoque. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Debemos hacerlo con decencia y en orden. La Biblia nos enseña que Dios no es Dios de confusión. Primera de Corintios capítulo 14 dice, verso 33, pues Dios no es Dios de confusión sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es claro el mandato apostólico, iglesia, sobre cómo debemos hacer todo en la iglesia, y esto incluye la adoración. Primera de Corintios 14:37. Aquí todo el pasaje puede leerlo en su casa. Él está hablando acerca de cómo comportarse, cómo hablar, cómo turnarse dentro del templo. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, dice el apóstol, que lo que escribo son mandamientos del Señor. O sea, si usted es espiritual, debe aceptar que esto que está en 1 Corintios 14:37 es un mandamiento del Señor. No es una invención de Pablo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. O sea, si lo que yo le digo que es un mandamiento de Dios, usted lo ignora, pues ignórelo, es su problema. Así que, hermanos, dice el verso 39,
Procurad profetizar, esto es enseñar. Y no le impidáis hablar en lenguas. Y él dice, si alguien habla en lenguas, pues tiene que haber un intérprete y hable uno a la vez, no dos ni tres, para que no crean que somos locos. Puede leer todo ese capítulo en su casa. Pero aquí viene la clave, verso 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Debe haber decencia. No está bien que alguien se ponga aquí a bailar y a remenear sus caderas porque es una danzadora. Eso no está. Decencia está en un lugar santo. Si un simple pedazo de desierto ante la presencia del Señor se convirtió en tierra santa, imagínese un templo consagrado a Dios, una silla consagrada a Dios, aún este vaso de servicio consagrado a Dios. Todo lo que está aquí ha sido consagrado a Dios. Nada de desórdenes. ¿Entienden por qué yo cuestiono y directamente señalo? Sobre todo a nosotros que venimos de una raíz que es pentecostal, debemos aceptarlo, fuimos formados allí. No puede haber desorden. Claro que sentimos la presencia de Dios, claro que sí. Pero eso no nos da licencia, porque Dios ha dado dominio propio. Y el Espíritu se sujeta a la palabra que Él mismo inspiró. Si el Espíritu Santo dice que, porque esta palabra es inspirada por Dios, ¿sabía usted? La inspiró el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo alguien viene a decirme que es que el mismo Espíritu que está demandando que todo se haga decentemente? Y déjeme el verso ahí para que lo vean los hermanos. Decentemente y con orden. Ese mismo Espíritu me pide a mí que empiece a hacer desorden en la iglesia, levantando y godeando y moviéndome y moviendo las cabezas y tirándome y haciendo la hoja en el piso. ¡No! Es imposible que Dios se contradiga, hermana, hermano. Si Él pide y ordena. Si el apóstol Pablo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esto es una orden de Cristo. Que todo debe hacerse con orden. Pues hagámoslo con orden. Yo sé que muchos de ustedes dicen, pastor, pero es que antes yo danzaba y me movía y esa era la unción. ¿Cuál unción, hermana? Eso es desorden. Si quiere bailar, hágalo en su casa. Y no se lo aconsejo. La adoración se hace con orden. ¿Puedo alegrarme? Claro que puedo alegrarme. ¿Puedo dar unas palmas? Claro. Sé que somos latinos, puede moverse un poquito. Claro que puede moverse un poquito en su lugar. Pero no incomode a su hermano. No pegue un grito y un alarido que se escuche en Barranca y sus alrededores. No es necesario. ¿Puede llorar? Claro que puede llorar. ¿Quién no ha llorado? Puede levantar sus manos, debe hacerlo. Pero hágase todo con orden. Por esta razón, amado hermano, cuando usted quiera ver el modelo perfecto de adoración en contenido, en forma y en esencia, refiérase siempre a la Escritura. Porque no hay mejor forma de adorar y más perfecta adoración que la adoración que diremos cuando seamos glorificados y nos unamos a los santos ángeles de Dios. Cuando usted quiera ver una verdadera adoración, cuando quiera ver cómo se adora con inteligencia, con amor, cuando quiera ver cómo se debe exaltar a Dios y glorificar a Dios,
el contenido de las letras. Lee Apocalipsis 4 y 5. Así lo hacen los ángeles y así lo haremos nosotros cuando nos unamos a ellos en nuestro estado glorificado. Cuando adoremos perfectamente como los ángeles de Dios, el día que con amor, reverencia, orden, vivos en espíritu, llenos de la palabra de Dios que es la verdad, cuando usted y yo nos reunamos espiritualmente en el cielo y entonemos el cántico espiritual que glorifica al Cordero por su obra redentora y exalta su dignidad, su naturaleza y divinidad, haremos la adoración perfecta. Porque un día se escuchará en los cielos el sonido de las arpas, mientras sus labios, el labio de cada uno de su pueblo santo, entona de su espíritu glorificado el cántico nuevo, un cántico que dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cuando digamos: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cuando expresemos al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Cuando veamos a los cuatro seres vivientes decir amén, mientras usted y yo nos postramos sobre nuestros rostros y adoramos al que vive por los siglos, rindámonos en adoración y exaltémoslo en nuestra condición, pero hagámoslo en la forma como Él lo instituyó, para la gloria y honra de su nombre. Amén. Gracias por seguirnos.